Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. Jornada de masivas protestas con más represión y anuncios de juicio político por parte de la oposición al presidente Piñera. Analizamos esta convulsión social con hechos destacados de esta jornada. Avanzamos con segundo tema que es noticia. Uruguay, de cara a la segunda vuelta electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial, ¿las alianzas suman como las matemáticas en ese país? Nos lo preguntábamos. Vamos a ver qué es lo que hay de fondo. Y tercer tema que es noticia. Líbano renuncia el primer ministro tras varias semanas de protestas contra los ajustes económicos. La ONU le pide al presidente del país, al Estado, que mantenga la estabilidad. Nos preguntamos qué hechos han desencadenado esta crisis. Profundizamos en ello. De Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, una multitudinaria protesta contra el gobierno del presidente Piñera se registra en varias ciudades del país en medio de la fuerte represión por parte de carabineros. Este martes en Valparaíso, en Concepción y la región metropolitana, se ha intensificado la represión de las autoridades de carabineros contra los protestantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, publicó un nuevo balance de personas heridas y detenidas desde el jueves 17 de octubre hasta el lunes 28 del mismo mes, hasta hace unas horas. El balance de personas detenidas es de 3.535, entre ellas 593 mujeres, 2.441 hombres, 375 niñas, niños y adolescentes. Asimismo, hay 127 personas heridas con heridas oculares. En total son 1.132 heridos en hospitales. Por disparos de perdigones hay 292 personas heridas. Por armas de fuego no identificadas, 238. Por balines, 24 personas lesionadas. Reiteramos, ese es el más reciente balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero hay más hechos para revisar en las últimas 24 horas. El cambio de ministros con las reacciones en cadena, los intentos de la oposición de abrir juicio político al presidente Piñera son ingredientes que suman a esta convulsión social. Una coreografía de gritos, aplausos y un gran jolgorio en La Moneda fueron el marco del nuevo gabinete de Piñera. Parte del libreto de normalidad y optimismo adoptado para tratar de capturar las protestas populares. Recuerda el dramático circo pobre, ríe payaso, ríe, la función debe continuar. Tanto el gobierno como nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos. Pero lo más doloroso, sin duda, ha sido la pérdida de vidas humanas. Expreso mi total condolencia y solidaridad con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas. Mientras eso ocurría, al pueblo en la calle le daban el verdadero mensaje oficial. El episodio no pareció impresionar a nadie. El presidente lo que hizo fue enroques. O sea, aquí la esencia del gabinete del presidente Sebastián Piñera sigue siendo el mismo porque el presidente es el mismo. Por lo tanto, frente a eso y frente a personas que él pueda mover, lo único que sigue haciendo son cambios cosméticos. Mientras estamos en la calle demandando justicia social, hoy día existe una batería de reformas que este gobierno sigue impulsando y que todas ellas son atentatorias contra nuestros derechos. A la misma hora, en el Congreso, un grupo de diputados anunciaba una acusación constitucional para destituir a Piñera. Sin duda alguna, el imperativo político y ético de todos nosotros hace absolutamente ineludible presentar la acusación constitucional contra un presidente que ha infringido de manera grave y reiterada sus obligaciones constitucionales y legales. En Chile, en estos días, se han instalado y se han cometido violaciones masivas y graves a los derechos fundamentales de las personas. Todo tiene un límite.
Las abuelas de este país no vamos a permitir, yo en lo particular no voy a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando mujeres y hombres en las comisarías, denigrando a la gente de la diversidad sexual, particularmente con mis nietos no, Piñera. Esos 20 muertos los vas a pagar muy caro. Simultáneamente, la Unidad Social anunciaba su próximo gran paso, una huelga general. Llamamos a impulsar, como lo hicimos la semana pasada, los cabildos territoriales de manera activa en todo el territorio nacional como una expresión concreta del inicio en los hechos de la Asamblea Constituyente. Esa es la mejor expresión de la deliberación. En segundo lugar, llamamos para que hoy día la protesta siga intensificándose en las plazas públicas de todo el país. 3, insistimos en la paralización para el día miércoles y convocamos a toda la ciudadanía en las plazas públicas, pero particularmente en Santiago, a partir de las 11 de la mañana, a asistir y convocarnos todos en la Plaza Italia. Lo hemos dicho en todos los tonos. Nadie pretende atribuirse la representación de todos los millones de chilenos y chilenas movilizados a nivel nacional. Pero es evidente que esto no es espontaneidad pura, esto no es de todos los colores, esto no es sin bandera. Acá hay demandas que son históricas, que están reflejadas en este pliego, que se han puesto sobre la mesa con todos los gobiernos, que no se han recogido, y eso es lo que hoy día ha generado esta profunda fractura social, y es sobre lo que nosotros al menos tenemos la responsabilidad de no perdernos, de poner este debate, de no aflojar, porque si nosotros aflojamos no vamos a lograr las demandas de fondo. Las demandas del torrente rebelde se van concatenando y las salidas institucionales parecen cada vez más estrechas. Estamos viviendo con mucha preocupación, hemos tenido reuniones con diferentes fuerzas políticas, pero también con diferentes organizaciones de derechos humanos que nos han relatado la situación que se está viviendo en los últimos días en Chile, cómo desde la dictadura no se habían visto de esta manera a las fuerzas militares en la calle y donde está habiendo torturas, asesinatos, violaciones múltiples de derechos humanos y, como decimos, ante el silencio de la comunidad internacional. No importa lo que pase, el legado de Sebastián Piñera ya está grabado con sangre. ¿Y cómo finaliza esta jornada? Vamos a Santiago con nuestra corresponsal permanente, Paola Dragni. Paola, un hecho para destacar a esta hora, sin duda, es la declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos producto de la represión que también ha sufrido uno de sus miembros, uno de los defensores de derechos humanos. ¿Cómo te va? Bueno, cabros, aquí estamos grabando aquí, ¿no? Así es, Tatiana. Oye, ¿qué guay hay chela o lleváis comida? En la Alameda de Santiago, destacamos, cerca de Plaza Italia. Esto hace 10 minutos era de verdad una fiesta. Vamos a recorrerla hasta Plaza Italia, la gente estaba bailando. Oye, ese juego tiene motor, cacheto, ¿no? Músicos improvisados que llegaban hasta acá, la gente bailaba, incluso habían carritos de comida. Y en 30 segundos Carabineros las arremetió con más de 20 bombas lacrimógenas que comenzaron a caer. Muy fuerte, y en 30 segundos la gente tuvo que salir corriendo. Están ahora en las calles aledañas, enfrentándose a Carabineros una noche más desde que comenzó esta movilización. Y en ese contexto, los observadores de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos están en las calles viendo y monitoreando esta fortísima represión de Carabineros. Justamente porque uno de estos funcionarios recibe 7 impactos de balines en su cuerpo que hicieron que hubiera que trasladarlo rápidamente a la exposta central. Una ironía, Tatiana, que un día antes de la llegada de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sea justamente la contraparte aquí en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que tenga a una persona afectada, como los decenas de manifestantes que durante estos días nosotros hemos podido estar viendo en la calle manifestando cómo caen al lado de nosotros impactados con balines. Dentro de todas las lesiones más fuertes que han habido son las personas que reciben estos balines en el rostro, perdiendo ya más de 100 de ellos la capacidad visual, incluso varios el vaciamiento de uno de sus dos ojos. Mañana a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa con esta comisión de los eurodiputados que está también haciendo una observación de derechos humanos. Ya se han podido hacer una idea porque no solo han estado en Santiago, sino también en Valparaíso, y para la tarde se espera la llegada por fin de estos delegados de la Comisión Naciones Unidas que iban a llegar el lunes, pero sin explicaciones retrasaron
se visita hasta mañana. Y por último, la presentación de esta acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, que va a ser también mañana. Destacar, Paola, y es precisamente el testimonio del director nacional del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, que decía que se trataba de una situación inconcebible la vivida durante esta jornada. Vamos a recordar esto que te decía precisamente a ti y volvemos contigo. Bueno, ha ocurrido algo completamente intolerable. Otra vez, un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba cumpliendo una función enteramente pacífica ha recibido perdigones en el cuerpo, perdigones de esta entidad. Nosotros hoy día en la mañana le hicimos ver al ministro del Interior que se apliquen los protocolos. El uso de armas no letales es un cuarto nivel y en este momento lo que nosotros vemos que muchas veces en manifestaciones donde no hay hechos de violencia y en este caso en contra de personal del INDH que evidentemente no estaba ejerciendo actos de violencia, se le ha disparado a mansalva. Esta información les quiero señalar además que la hemos escuchado, estábamos realizando una teleconferencia con las oficinas regionales de todo el país y hemos podido constatar que esto está ocurriendo en Concepción, en Valdivia y en Valparaíso a lo menos. Ahí la información que es importante destacar a manera de resumen, de balance, Paola, durante esta jornada. Para mañana nos hablabas de rueda de prensa, pero más protestas y otro paro nacional que se anunciaba desde hoy muy temprano para mañana. Así es, un paro nacional multisectorial. Hemos conocido diversos comunicados, por ejemplo, de los mineros, de los portuarios, pero también, Tatiana, algo que hay que recalcar, unas fake news que han estado circulando muy fuerte dada esta conmoción nacional que hay, que por ejemplo le ha adjudicado a esta mesa de unidad social llamados a protestas violentas. Ellos han hecho un desmentido diciendo que se mantienen las calles en esta movilización del pueblo, pero que nunca han hecho ese llamado. Pero también otros, se hablaba de un paro de camioneros para desabastecer y cortar el país. Los camioneros también han salido diciendo que eso no es así. Entonces, las convocatorias a las manifestaciones están siendo interceptadas por montajes que no se sabe de dónde vienen, pero lo cierto es que cada grupo social está desmintiendo estos montajes y las manifestaciones que son espontáneas y que se van dando acá o que se producen desde los sectores productivos que se están desplegando, como por ejemplo hoy día la salud, son claramente identificables. Así es que mañana va a ser un día bien intenso porque continúa la protesta en la calle, hay paro, hay la presentación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y algo, Tatiana, que a lo mejor puede parecer menor, pero probablemente va a enardecer aún más los ánimos. El Premio Nacional de Medicina se le va a entregar al doctor Otto Dörr, este doctor que fue acusado de encubrir casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente en Colonia Dignidad. Se hizo todo un proceso con el Colegio Médico para evitar que este premio se entregara y de una forma media extraña esto se va a concretar mañana en medio justamente de estas denuncias a las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este contexto de movilización. Muchos frentes de la información para mañana, pendientes de todo ello. Gracias, Paola, gracias por todo este esfuerzo y por contarle a nuestra audiencia lo que pasa allí en las calles de Santiago y del país. Muy buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Más temprano conversamos con el político y alcalde de Recoleta. Recoleta es un municipio ubicado al norte de Santiago, Daniel Jadue. Le preguntamos varios hechos, nos entrega un panorama general. Lo primero es si existe algún camino en términos constitucionales para exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Esto nos dijo. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están observando. Así es, la Constitución del 80, que es la Constitución de la dictadura, prevé algunos escenarios de crisis y prevé que en esos escenarios de crisis, cuando el presidente o alguno de sus ministros se apartan gravemente de la ley, infringen gravemente la ley y la Constitución y además ponen en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos, este puede ser acusado constitucionalmente, lo que se aprueba por mayoría simple, por mayoría absoluta de los diputados en ejercicio y por 2/3 de los senadores en ejercicio, lo que da paso a que asuma la vicepresidencia si es antes de la mitad del periodo o el presidente del Senado
si es después de la mitad del periodo. Si es antes de la mitad del periodo, es el vicepresidente el que termina el mandato, entiendo, y si es después, es el presidente del Senado el que convoca a nuevas elecciones. También le preguntamos su evaluación acerca de la actual situación en materia de derechos humanos y el uso de la violencia por parte del Estado chileno. Bueno, ha sido absolutamente desproporcionada. Después de la muy infeliz frase del presidente de la República que llamó, declaró que estaban en guerra con la ciudadanía, con los manifestantes, y trató de tildar a todos los manifestantes de delincuentes y trató de criminalizar la protesta. Sacaron a los militares a la calle, y la verdad es que los militares, por más esfuerzos que se hayan hecho, siguen siendo los mismos militares de la dictadura, y las fuerzas de seguridad siguen siendo las mismas fuerzas de seguridad de la dictadura culturalmente. Por lo tanto, se demoraron muy poco en empezar a ejecutar los mismos métodos de violación a los derechos humanos que hacían cuando estaban en dictadura. Aparecieron los centros de detención clandestinos, aparecieron las torturas, aparecieron los abusos sexuales, los disparos a quemarropa, los asesinatos por agentes del Estado, y eso fue uno de los detonantes de que la protesta incluso se radicalizara. O sea, lejos de salir a buscar una solución a las demandas legítimas de la población, lo que el gobierno de Sebastián Piñera hizo fue querer apagar el fuego con benzina, llamando a una represión brutal, que además sembró un manto de duda sobre todo lo que pasó después, porque efectivamente tenemos mucha infraestructura pública quemada, pero en tiempos de toque de queda, por lo tanto nadie sabe cómo se quemaron y nadie sabe dónde estaban los militares que salieron a resguardar el orden cuando éstas se quemaron, ¿no? Y hay efectivamente una serie de acusaciones acerca de que en vez de cuidar o en vez de hacer lo que deberían haber hecho, salieron solo a reprimir a la población, y esto detonó que una crisis de una dimensión increíble. Y lo que nosotros como Partido Comunista hemos consultado es cuántos muertos más necesitan para pedir constitucionalmente la dimisión del presidente. Yo creo que esto ya ha llegado a un límite del cual es muy difícil volver atrás. Asimismo, en esta valoración le preguntamos qué evaluación le merece el cambio de gabinete realizado por el presidente Piñera hace solamente unas horas. Lo anunciaba el fin de semana. Se conocen nuevos rostros de 8 de ellos durante la jornada. Bueno, la verdad es que el cambio de gabinete es un cambio de nombres. Aquí lo que se necesita que cambie es la política implementada con el gobierno. Y eso tiene un problema, que es estructural. Nosotros, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo, tenemos una constitución que está definida ideológicamente. Nosotros tenemos una constitución política, que es la que impuso la derecha con la dictadura antes del término formal de la dictadura, y que es una constitución completamente neoliberal. Por lo tanto, cualquier medida que vaya en la dirección del antineoliberalismo se encuentra con el Tribunal Constitucional y se encuentra con la Constitución finalmente. Por de pronto, esto implica que ningún gobierno, ni siquiera este que no tiene la voluntad, va a poder dar curso a responder las demandas de la manera en que la ciudadanía lo exige. Aquí por lo mismo hemos dicho hasta el cansancio que la única salida que puede calmar la situación es la convocatoria a una asamblea constituyente para que por primera vez en la historia de Chile el contrato social que rija la relación entre todos los individuos y entre los individuos y el Estado en nuestro país sea discutida por toda la población. Precisamente sobre la posibilidad de avanzar hacia esto, una Asamblea Nacional Constituyente, profundizamos, esto nos dijo. Yo creo que esto ha ido ganando terreno, es una de las demandas más sentidas que se expresa en la movilización. De hecho, la movilización más grande de la historia, la marcha más grande de la historia que la vimos hace pocos días, tenía en su convocatoria, cosa que hoy día muchos medios que están en la defensa del modelo quieren evitar recordar, ¿no? Esta fue una manifestación convocada para pedir asamblea constituyente y nueva constitución y para pedir la renuncia del presidente Piñera, y esa fue la manifestación que convocó solo en Santiago a más de 2 millones de personas. Por lo tanto, los que se tienen que ir convenciendo son los que sacan cálculos para no perder sus privilegios,
a muchos actores del sistema político, y esto yo creo que se va a ir dando en el tiempo. Dudo que las protestas pacíficas terminen efectivamente si es que no se da una señal clara, ¿no?, de terminar con el modelo. La última inquietud para el alcalde de Recoleta, el señor Jadue, la opinión que le merecen los intentos por parte del gobierno de vincular a extranjeros, en particular cubanos y venezolanos, a algunos hechos de violencia dentro de las jornadas de protesta. Mire, la verdad es que nosotros hemos tenido que vivir en los últimos 2 años casi, un gobierno, en el año y medio que llevan, la verdad, en donde cada vez que alguien del gobierno abre la boca dice algo absolutamente inadecuado. Hemos tenido ministros pidiéndole a la gente que madruguen para poder pagar menos en el transporte público. Hemos tenido ministros pidiéndole a la gente que salga a comprar flores porque dentro de todos los precios que suben lo único que bajan son las flores. Hemos tenido ministros llamando a hacer vida social en las colas de los consultorios, en donde la gente espera por horas una atención médica debido al mal estado del sistema público de salud, y la señora del presidente ha salido a decir que esto es una invasión alienígena y ha sido la que ha instalado de una u otra manera, ¿no?, junto con otros actores, la participación de extranjeros. Lo que hay hasta el día de hoy, dicho por la Fiscalía que investiga esto, es que no hay ningún indicio de participación de extranjeros, ¿no?, en el liderazgo de las manifestaciones, y mucho menos hasta el día de hoy no hay ningún antecedente que permita confirmar la participación de terceros en los daños a la propiedad pública ni privada. Agradecemos a Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta. Este es un municipio ubicado dentro del área metropolitana de Santiago, por estas reflexiones. Tenemos más información, queremos rápidamente revisar nuestra mesa www.telesurtv.net, nuestra página, aquí está. Le hacemos seguimiento permanente a la situación. Continúan masivas protestas exigiendo cambios estructurales en Chile. Las masivas protestas en Chile completan 11 días. La ciudadanía continúa exigiendo la renuncia del Ejecutivo presidido por Sebastián Piñera y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En medio de fuerte represión por parte de carabineros y militares, los manifestantes se mantienen en las calles. En esta nueva jornada, la movilización llegó hasta La Moneda, donde se convocó un tomatazo y lanzamiento de aviones de papel para expresar simbólicamente su repudio a políticas neoliberales que impulsa el Ejecutivo de Piñera. Así están las cosas en Chile, permanentemente atentos en Telesur a todo lo que allí sucede, por supuesto también en Noticia con el análisis, con la profundización de los hechos. Nos vamos hacia la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, ¿qué pasa con esta nación del sur del continente de cara a la segunda vuelta presidencial? Las alianzas, nos preguntamos, suman como las matemáticas en este país. Vamos a profundizar en ello, ya venimos, estamos en Es Noticia. Noticia Uruguay, progresivamente los candidatos a la presidencia, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, presentan sus estrategias para conquistar el voto del electorado de otros partidos, para así enfrentarse en la segunda vuelta electoral. Será el próximo 24 de noviembre. Tenemos detalles a continuación. El oficialista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou tienen menos de un mes para consolidar el apoyo de fuerzas externas, luego de no alcanzar el 50% de los votos requeridos para ganar la presidencia en primera vuelta en la jornada del pasado 27 de octubre. Martínez, por el Frente Amplio, lleva años en la política uruguaya. Fue electo alcalde de Montevideo en 2015, cargo al que renunció en abril para apostar a la presidencia. Basó su campaña en la necesidad de un cuarto gobierno de izquierda ejecutivo para no perder los avances y a su vez hacerlo mejor. Lacalle Pou, por el Partido Nacional, ha sido electo 3 veces diputado.
En 2011 presidió la Cámara de Representantes del Uruguay y en 2014 perdió en la contienda contra el actual presidente Tabaré Vázquez. Según el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, la estrategia del partido para alcanzar la reelección en segunda vuelta apunta a hablarle directamente a los votantes sobre lo que está en juego. Para Miranda, la idea de coalición a la que le apuesta la oposición es inestable. Aún así, el candidato Martínez envía señales para aliarse con el Partido Colorado, pero desde el PC descartan la posibilidad. El candidato opositor Lacalle anunció la conformación de un gobierno multicolor y ya redactó un documento que presuntamente reúne propuestas que los partidos de oposición incluyeron en sus programas de gobierno para presentarlo a las autoridades de cada uno y lograr un pacto. Su primera reunión será este miércoles con el ex candidato del Partido Independiente Pablo Mieres. También esta semana se reunirá con el ex candidato por el Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y solicitó audiencia formal con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para conseguir los votos del ex candidato Ernesto Talvi. Todos han manifestado estar dispuestos a apoyar a Lacalle. Adelantó que Mieres, Talvi y Manini Ríos podrían formar parte de su gabinete en caso de ser electo presidente. ¿Qué pasa con los votantes? ¿Qué pasa con el panorama electoral a un mes de este proceso cuando hay tal expectativa por estas posibles o posibilidades de alianzas de carácter político, particularmente desde la derecha? ¿Cómo estás, Mateo? Te preguntamos de ello. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente hay estas son horas de muchísimo trabajo para tejer esas alianzas que de un lado parecen ser más fáciles de tejer porque hay un arco opositor que es relativamente más grande que el oficialismo, y del otro lado hay una necesidad de apostar al vínculo directo con la ciudadanía, que es lo que ha dicho y está muy bien señalado allí el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y hoy fue reafirmado por el nuevo jefe del comando de campaña de Daniel Martínez de cara a esta segunda vuelta, que es el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, un dirigente muy cercano, integrante del MPP y además muy cercano a José Mujica. Son propuestas claramente distintas unas y otras. En el caso de la oposición, la calle de Pou ya cerró además un encuentro mañana con Mieres y mañana también con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo por 2 veces, ambos integrantes del Partido Colorado, para tratar de sellar este acuerdo que cierre este acuerdo efectivamente entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Va a llegar también un acuerdo con el Partido Independiente de Mieres y va a llegar un acuerdo también con Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos y va a llegar también un acuerdo con el Partido de la Gente de el empresario Edgardo Novi. Esto no necesariamente se va a traducir en apoyos de ciudadanos, porque en realidad ya el último antecedente de desconocer las preferencias de los dirigentes es en la propia elección, en la propia primera vuelta del domingo pasado, cuando ningún partido como tal apoyó la reforma constitucional y sin embargo esta reforma tuvo un amplísimo respaldo de 46% de los ciudadanos y si bien no llegó a aprobarse porque no llegó al 50%, hay un 46% de los ciudadanos que desoyeron la propuesta de los candidatos. Esto quiere decir que la gente no siempre respeta lo que los dirigentes de sus partidos pretende hacer. Así que por allí van las dos estrategias de los candidatos que van a pasar a este balotaje. Y además hoy se conoció una encuesta que dice que, elaborada por una empresa muy prestigiosa en el Uruguay que se llama Equipos Consultores, donde dice que de cara a una segunda vuelta Martínez tendría un 45% de respaldo y la calle Pou un 44% de respaldo. Y aunque esta cuenta después fue desmentida por la propia empresa, no desmentida su existencia, sino no avalada su publicación, esto aporta un dato más para el análisis, porque aparentemente habría una paridad, a pesar de todos los apoyos y respaldos de los dirigentes de los partidos opositores a la calle Pou, habría una paridad en cuanto a la intención de voto de la ciudadanía. Esto es un asunto que vamos a consultar de inmediato con nuestro analista y bueno, el próximo 24 de noviembre gana el que gana. Esa es la encuesta definitiva. Gracias, Mateo. Buenas noches.
Efectivamente, gracias Tatiana. Gracias a ti, buenas noches. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Pablo Álvarez, él es analista político, también está con nosotros desde Montevideo. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias. Primero déjame preguntarte qué fue lo que pasó con esta encuesta. Bien lo recordaba Mateo, nuestro corresponsal. La publican, hay un punto de diferencia, salen todos los medios locales uruguayos, pero luego sacan un comunicado de la misma casa consultora no diciendo no es mentira, sino que se hizo antes de la primera vuelta y entonces es mejor que ustedes sepan esto. ¿Es bastante extraño o es que querían enviar un mensaje? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, aquí creo que hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, durante toda la previa de la primera vuelta, la mayoría de las empresas encuestadoras también incorporaban preguntas que referían a posibles resultados en una segunda vuelta. Por lo tanto, la validez de las preguntas o la validez de ese criterio de medición no debería estar en duda, porque si no las propias encuestadoras lo que estarían sería ofreciendo un mal servicio a quienes lo solicitan. Lo que sucedió es que la empresa Equipos señala que no había avalado, no avala en principio su publicación, pues así no lo habían hecho ellos en su espacio de web, que es donde ellos dicen que colocan la información que luego respaldan, pero también señalan una falta de validez, podríamos decir, metodológica, que yo creo que no es tal en este sentido. Durante toda la previa a la primera vuelta, las empresas hacían pública información que tenía que ver con la posibilidad de una segunda vuelta. Quizás lo que habría que comprender de lo que se señala es que luego de los resultados, luego de la gran encuesta real que es una votación, los análisis podrían cambiar. Creo que eso es lo que efectivamente sucede. Por un lado, la validez de esa metodología o de esa encuesta no debería estar en duda, ya que se venía haciendo desde antes y se publicaba. Y por otro lado, quizás asumir que los resultados, o tenidos los resultados, la información evidentemente puede variar. Pero sin duda esa encuesta existió y esa es la información que arrojaba a una semana de las elecciones esa paridad con una leve ventaja hacia Daniel Martínez. Y entonces si van a sacar un comunicado para que la publican. Hay además las suspicacias que realmente querían enviar un mensaje político, un mensaje a los electores. No sabemos si para el Frente Amplio o para Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, pero ahí es donde está la pregunta. Yo creo que como las encuestadoras en general viven de poder garantizar credibilidad, cualquier elemento que pueda poner en duda para ellos su credibilidad futura conviene ser meditado o en última instancia restringido. Yo creo que aquí lo que hubo fue sin duda una encuesta que fue realizada con resultados que fueron los que fueron publicados, pero que como muchas veces sucede, las encuestas o las empresas que realizan estudios de opinión no colocan toda la información a la que arriban y le dan mucha más información a aquellos que le compran sus servicios. Por lo tanto, aquí lo que hay que decir es esto que señalábamos y que tú recogías, es esta encuesta existió, esos datos son reales. Lo que pudo haber estado en juego para la propia empresa es, por un lado, intentar fortalecer la credibilidad, pensando que quizás con los resultados a las vistas del domingo pasado, ellos creen que esa información podría no ser representativa de lo que finalmente sucede, pero bueno, estamos en ese problema metodológico de que lo que las encuestas miden es, en todos casos, el estado de opinión en un momento dado y por lo tanto no tendría por qué desvalorizarse de esa forma. Sin duda, la salida pública de esta empresa uno debería interpretarla por esos lados, pero si tú me permitís un segundo, también hay que analizar en última instancia qué ha sucedido en las instancias anteriores donde ha existido una segunda vuelta y en general los partidos políticos que no están en la segunda vuelta, o sea, aquellos electores que no votaron a los dos contendientes que finalmente pasan a la segunda vuelta, han tenido una distribución relativamente estable y es que en general quien representa a la derecha, a los partidos de oposición, captura alrededor del 50, un poquito más, % de los votos de esos partidos y el Frente Amplio ha recogido aproximadamente un 25% del electorado de aquellos que no lo votaron en primera vuelta.
Si Pablo, bien precisamente no este es el asunto, sí, este es el asunto de fondo. Te pido un poco más de detalles al respecto. De hecho, teníamos antes de la pausa y en titulares planteada la pregunta, matemáticamente, si analizamos Partido Nacional, Partido Colorado y el partido de Manini, que es un partido que aparece ahora de la derecha, con el contexto que ya todos conocemos, cuando viene, como se quiebra con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Si entonces esto matemáticamente lo sumamos, decimos entonces que Lacalle Pou va a ser el nuevo presidente del país. Bueno, sí, si esa suma fuera posible, ese sería un resultado esperable. Lo que es cierto que ni la política es matemática, ni la matemática es muy política en este sentido, y hay que ver cuál es el nivel de adhesión que efectivamente pueden tener los votantes con respecto a las decisiones que tomen sus dirigentes. Una buena parte del electorado se siente muy representado en general por sus dirigencias, pero hay otro sector importante del electorado que tiene un voto que puede ser más volátil y que no necesariamente se puede dirigir o redirigir directamente de las cúpulas dirigenciales. Por eso yo creo que si uno mira, la estrategia de Lacalle Pou va a ser una estrategia de alianza entre las burocracias de los partidos, y la estrategia del Frente Amplio va a tener que ser una alianza con la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que está de alguna forma en disputa, y como te señalaba, si nos vamos a las instancias previas, siempre sabiendo de que todos los momentos son distintos, pero uno tiene que buscar en la historia para ver líneas de continuidad, uno puede entender que la mayoría de los votantes de los partidos de derecha que no votaron a Lacalle Pou van a votar masivamente a Lacalle Pou, pero existe un sector de ese electorado que podría no estar eligiendo votar a Lacalle Pou, que podría elegir votar en blanco o anulado, o apoyar al Frente Amplio como ya lo han hecho en las elecciones anteriores. Por eso decía, si tú hacías una cuenta matemática por un lado, y eso podría ser de esa forma, si hacemos una cuenta matemática repitiendo lo que pasó en la última elección, en realidad, bueno, tendríamos más o menos el 50% de los electores de derecha que no votaron a Lacalle Pou, que podrían ahora votarlo en segunda vuelta, y un 25% del electorado que no votó al Frente Amplio y que podría estar votándolo en segunda vuelta. Si eso fuera así, la proyección matemática sería una leve ventaja para el Frente Amplio en la segunda vuelta. Es decir, aquí, por un lado, el Frente Amplio es la fuerza política mayoritaria del sistema político de nuestro país, con un 40%, y tiene, sin duda, una batalla muy fuerte para dar hacia la segunda vuelta, pero los resultados no se pueden predecir. Esta no es una elección que uno pueda dar por terminada, sino más bien por el contrario, una elección que recién empieza de cara al 24 de noviembre. Y como bien dices, como bien siempre reiteramos, la encuesta definitiva será el próximo 24 de noviembre. Me queda algo por preguntarte. Me dices, la batalla del Frente Amplio está en las calles, en el voto de la gente. Si te lo pregunto por sectores, ¿hacia dónde debería dirigir ese discurso o buscar esos votos y seducir a esos votantes? ¿Hacia qué sectores debería centrarse? Creo que hay una muy fuerte distribución territorial. Creo que el Frente Amplio tiene que salir fuera de la zona de Montevideo, en el espacio de lo que es el interior del país, pero también en la zona metropolitana, y más que en el territorio buscar aquellos electores o aquel sector de la ciudadanía que tal vez eligió no votar al Frente Amplio, quizás un sector porque no quería eventualmente darles mayoría parlamentaria al Frente Amplio, pero no está dispuesto quizás a que el Frente Amplio deje el gobierno, y tal vez otros electores que, molestos con algunas de las acciones o definiciones políticas o cosas que creen que el Frente Amplio no ha hecho bien, no acompañaron al Frente Amplio, pero no creen que puedan ser expresados globalmente por el Partido Nacional, o incluso por la alianza que el Partido Nacional va a estar haciendo con un sector de ultraderecha conducido por un militar que hasta hace poco estaba en ejercicio y que tuvo su formación en plena dictadura. Creo que allí hay en juego muchísimo, y que un sector importante de la población puede estar, habiendo no votado al Frente Amplio, ahora midiendo los riesgos que podría significar eso para un país como el nuestro. Ese es el panorama a un mes de esta segunda vuelta, de este balotaje. Pablo, muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, el Líbano, salimos de la frontera de América Latina. Renuncia el primer ministro Saab Hariri,
tras varias semanas de protestas contra los ajustes económicos que había anunciado. La ONU le pide al presidente del país que mantenga la estabilidad nacional. Nos preguntaremos a nuestro analista en minutos qué hechos han desencadenado esta crisis, cómo queda el país tras la salida de Hariri, es un peso pesado de la política interna del país. Lo analizamos, al volver estamos en El Noticia. En noticia del Líbano, el primer ministro de este país, Haddad Hariri, anunció este martes su renuncia en medio de un complejo panorama social tras las medidas de austeridad anunciadas desde hace 2 semanas. Detalles a continuación. Para el primer ministro Saad al-Hariri, su administración llegó a un callejón sin salida y la situación en Líbano se encuentra en un punto muerto. Su dimisión llega después de 2 semanas de protestas de la ciudadanía en la llamada revolución de WhatsApp, en rechazo a la aprobación de una tasa de impuestos de 20 centavos de dólar por día para llamadas de voz por redes sociales. Puse mi renuncia en manos del presidente y de todo el pueblo libanés. Los cargos van y vienen. Lo importante es la dignidad y la seguridad del país. Pienso que no hay nadie más grande que su país. Que Dios proteja al Líbano y otorgue larga vida a su pueblo. Aunque la medida fue retirada poco después, fue la chispa que encendió el malestar acumulado de los libaneses. Los manifestantes señalan al gobierno de responsable del deterioro económico y del saqueo del país. La renuncia de Hariri es un primer paso en la construcción de un país patriótico democrático, la forma de alcanzar las demandas del levantamiento del 17 de octubre. La primera victoria de este levantamiento se ha realizado. Ahora tenemos que comenzar a planificar la segunda victoria y mirar hacia eso. El Líbano, país que sufrió una cruenta guerra entre los años 1975 y 1990, posee una deuda de 86.000 millones de dólares, más del 150% de su Producto Interno Bruto. 37% de su población, menor de 35 años, está desempleada. Además, el país alberga, en condición de refugiados, a más de 1 millón de ciudadanos sirios desde el 2011. El crecimiento económico del país se ha visto afectado por el conflicto regional y la inestabilidad. Sumado a eso, la frágil coalición política que sostenía el gobierno de al-Hariri no logró un acuerdo para la aprobación del presupuesto 2020. Aunque al-Hariri dijo que para paliar la situación recortaría su salario en un 50%, así como el de otros cargos públicos, e impondría nuevos impuestos a los bancos, los sobrecargos y recortes los está sufriendo el pueblo. Ahí están los hechos que analizamos con Guadi Calvo, analista internacional, nos acompaña desde Argentina. Guadi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias a ti por acompañarnos. Hariri, cuando anuncia su renuncia, dice en este discurso televisado una cosa que quiero preguntarte, que ha llegado a un callejón sin salida. ¿A qué se está refiriendo a esto? Y además dice que el país necesita una gran sacudida para contrarrestar la crisis de carácter social. Lo primero es, él ha llegado a un callejón sin salida. ¿Él como primer ministro, su ejecutivo o el país? Creo que el sistema político de Líbano ha llegado a esto. Es muy similar a lo que ha pasado, incluso con pequeños aumentos, lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto? Donde algo más, una decisión de gobierno tomada casi de manera burocrática, enciende el país de punta a punta. En términos latinoamericanos podríamos confrontarlo perfectamente con la situación chilena, pero el Líbano es el corazón de Medio Oriente y nada que pase allí
deja de influenciar a todo el espectro medio oriental. Y creo, estoy viendo, si abrimos un poquito más la lente, una reconfiguración de Medio Oriente. No es casual la fractura que ha habido en Arabia Saudita, primero con Qatar, ahora con Emiratos Árabes, el asesinato el sábado pasado del jefe del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. El abandono de Estados Unidos del norte de Siria, la intervención primero de Turquía, que se ha lanzado ferozmente contra los kurdos, y de nuevo vuelve el presidente Putin a intervenir fuertemente en Siria para detener esa matanza, cosa que ha logrado el lunes pasado en la reunión que tuvo Erdogan con el presidente ruso en Sochi, en la ciudad de Sochi. Ha detenido esa matanza. Todos estos pequeños azulejos van dando una imagen que para mí es de una profunda reconfiguración en Medio Oriente. Y esto me lo permito sospechar, no es información, es simplemente una opinión mía, que todo esto se estructura a partir de una retirada muy fuerte que está haciendo Estados Unidos de Medio Oriente, obviamente sin abandonar a sus socios, fundamentalmente Israel y Arabia Saudita, pero algo está pasando muy profundo que quizás todavía no haya llegado a la superficie. Sí, pero la renuncia de Hariri... No es especulación, Wadi, porque te escucho atentamente y hay una cantidad, un cúmulo de hechos que se han registrado durante los últimos días. Pero en todo caso sí quisiera volver al Líbano y a la figura de Hariri. ¿Por qué las presiones en este contexto de esta región del mundo, Oriente Medio, sobre él? ¿No es entonces solamente una cuestión de las masivas movilizaciones? ¿Hay algo más? ¿Por qué sobre él? Bueno, porque ha sido un primer ministro de muy dudosa credibilidad. Recordemos que en 2017, en medio de una visita oficial en Arabia Saudita, en aquella famosa razzia que hizo el príncipe heredero Bin Salman, que detuvo a centenares de grandes señores, príncipes, empresarios de Arabia Saudita, Hariri cayó en esa razzia. Se supo que debía de manera personal una fortuna a Arabia Saudita, no me acuerdo en este momento la cifra, pero eran como 3.000 millones de dólares, una cifra desquiciada, ¿no es cierto?, que lo tuvo que salvar Macron, que gracias a Macron, por presencia de Macron, incluso que llegó con un avión a rescatarlo, los sauditas lo liberaron. En ese momento Hariri había renunciado vía las redes al gobierno, y fue, digamos, restituido por esos manejos que tiene todavía Francia en Líbano. Hay que recordar que de alguna forma Líbano fue una colonia francesa, y ya es un personaje muy mal visto, sostenido por el establishment libanés, pero que desde hace muchos años no es bien visto por el pueblo libanés. Hay un jugador también fundamental, no digo que esté influyendo en esta caída de Hariri, en esta renuncia de Hariri. Yo diría que más renuncia es
me voy antes que me echen. Hay que pensar en el Hezbollah, esa organización política, militar, con gran influencia en todo el sur del Líbano, que sale victoriosa de la lucha en Siria contra las organizaciones como el Daesh o Al-Qaeda, y que siempre se reconfigura como una fuerza política muy importante. De hecho, Guadi, con respecto a Hezbollah, no le cae bien la salida de Hariri. Este es otro componente a nivel interno que sin duda, como bien lo planteas, es importante revisar, porque no le cae nada bien la salida de Hariri. Tal vez entienden que esto genera mucha más convulsión social, más inestabilidad política, si es lo que están buscando. De hecho, estabilidad política, porque allí también hay otra cosa importante para destacar. Brevemente también te lo quiero preguntar, allí unimos todos estos hechos, y es que rápidamente también Naciones Unidas, a través de su vocero, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que hay que mantener la calma y la estabilidad del país. Sí, sin duda, y hacia eso está apuntando Hezbollah, pero la prensa internacional está diciendo que Hezbollah es uno de los factores que están jugando en contra de Hariri. Creo que nos vamos a enfrentar ahora a una transición que obligatoriamente será corta para encontrar una salida política a esta crisis, de la que yo creo que Hariri es muy responsable, porque las acusaciones de corrupción de él y todo el aparato político del Líbano son muy fuertes. El presidente Ahmad y Hezbollah lo están sosteniendo, o intentaron sostenerlo, pero creo que ya era un cuerpo muerto dentro del gobierno libanés. Así están las cosas. Guadi, gracias por ayudarnos a entenderlo. Es una situación a la que le hacemos seguimiento permanente, tal como bien lo reseñabas, en otra parte del mundo como Chile, pero si lo revisamos hay hechos desde la misma visión social que tienen ciertas similitudes. Muchas gracias, Guadi, buenas noches. No, a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes también, hasta la próxima. Cerramos esta emisión de Noticias, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, un hecho dolorosísimo se ha registrado, se dio en Colombia, en el departamento del Cauca, resguardo de Tacuello. Con eso los dejamos. Hasta mañana.